En la vida hay momentos en los que tenemos que pasar por pruebas que parecen imposibles de superar. Yo, Cam, soy una madre soltera y a mi lado está mi pequeña hija Shoai. Antes de tener el refugio tranquilo que disfrutamos hoy, mi hija y yo vivimos muchos días llenos de incertidumbre. En las noches de tormenta, teníamos que acurrucarnos en una choza improvisada, escuchando cómo el viento silbaba entre las rendijas de la madera, con la mente llena de preocupaciones. Siempre me preguntaba, ¿qué pasará mañana? ¿Tendrá mi hija tan pequeña e inocente un lugar seguro donde crecer, donde ir a la escuela como los demás niños? Ese es el inicio de la historia que quiero compartir con ustedes, una historia de dificultades, pero también de una humanidad llena de calidez que cambió por completo la vida de mi hija y la mía. En el pasado, mi hija Shoai y yo tuvimos que vivir en una pequeña choza improvisada en la casa de la familia de An Chuyen. Él siempre fue una persona amable y generosa, que no dudó en tendernos la mano en los momentos más difíciles. Pero yo sabía bien que estar tanto tiempo en su casa causaba incomodidad a su esposa. An Chuyen me decía muchas veces que no me preocupara, que para él era una alegría poder darnos un lugar donde refugiarnos. Aún así, en el corazón de su esposa, la molestia seguía presente, y eso me hacía sentir cada vez más incómoda, como si estuviera molestando demasiado a su familia. Aquel lugar que daba lejos de todos los caminos eran difíciles, y la vida carecía de muchas cosas. Pero lo que más me angustiaba era el futuro de mi hija. Cuando creciera, necesitaría ir a la escuela, aprender a jugar como los demás niños. Y yo me preguntaba, si seguíamos viviendo en esas condiciones precarias, ¿podría mi hija tener una infancia tranquila y feliz? Cada noche me quedaba despierta con el corazón lleno de miedo. Lo que más me angustiaba era la inestabilidad, la sensación de no tener un lugar fijo, de no saber dónde estaría realmente el hogar de mi hija y el mío. Mientras yo todavía estaba perdida sin saber a dónde iríamos al día siguiente, ocurrió algo que para mí fue como un milagro. Y ese milagro lo trajo An Nam, un amigo que conocía desde antes. Aquel día, después de hablar con An Chuyen, An Nam vino a verme. Se acercó con un rostro sereno y amable y me dijo unas palabras que me dejaron sin aliento. He encontrado un terreno adecuado para que tú y tu hija vivan. Prepárate para mudarte. Me quedé helada. En mi mente solo resonaba una pregunta. ¿De dónde habrá sacado el dinero para ayudarme? Yo sabía muy bien que An Nam llevaba una vida sencilla. Él tampoco tenía muchos recursos, y aún así decidió gastar una suma considerable para comprar un terreno para mi hija y para mí. Yo, sorprendida, le pregunté enseguida, ¿compraste este terreno para mí? ¿Y ahora con qué voy a poder pagártelo? An Nam sonrió con calma y negó con la cabeza. Si te hubiera dado el dinero directamente, estoy seguro de que no lo habrías aceptado. Por eso lo usé para comprar la tierra, para que tú y tu hija tengan un lugar estable donde vivir. Con que no tengan que preocuparse más por dónde estar mañana, con eso yo ya me siento feliz. Al escuchar esas palabras me quedé tan conmovida que no supe qué decir. Dentro de mí se mezclaban la gratitud y una sensación de deuda. Con la voz entrecortada solo pude decir, desde que te conocí, te he causado demasiadas molestias. Y ahora, no sé cómo podré devolverte todo esto en el futuro. An Nam volvió a sonreír con una mirada sincera. Lo único que quiero es que vivas bien, que tengas una vida tranquila junto a tu hija. No necesitas devolverme nada. Luego me mostró los documentos del terreno. En esas hojas estaba reflejada toda su generosidad. La nueva parcela era realmente maravillosa, amplia, elevada, ventilada.
En el jardín ya había árboles de naranjo y pomelo llenos de vida, además de estar cerca de la carretera principal y del lugar donde él trabajaba. Me dijo que así cuando tuviera un momento libre, podría visitarnos fácilmente. Para mucha gente ese terreno podría considerarse bonito, pero para mí lo más hermoso no estaba en los árboles ni en la ubicación. Lo verdaderamente valioso era la estabilidad, un verdadero hogar. Y ahora ese sueño sencillo al fin se había hecho realidad gracias al corazón generoso de un amigo. Cuando ya teníamos el nuevo terreno, nos pusimos de inmediato a construir un hogar. Ang Nam vino a buscarme junto con la pequeña Shoai, y por suerte, las pocas cosas que pensaba que se habían perdido, An Chuyen las había guardado con cuidado para nosotras. Al llegar encontramos a An Chuyen esperándonos con una azada en la mano, trabajando con entusiasmo para nivelar el suelo. Al verlo, lo saludé rápidamente y me uní a ayudar con el corazón lleno de determinación. Yo puedo vivir en cualquier sitio. Lo importante es tener un lugar donde mi hija esté a salvo de la lluvia y del sol. El terreno era realmente ideal. Todavía quedaba la base de una choza anterior firme, elevada y ventilada, y desde allí se podía ver el jardín lleno de árboles verdes. Incluso podíamos aprovechar la conexión de agua de una casa vecina, algo mucho más práctico de lo que jamás había imaginado. Los tres empezamos a trabajar juntos para levantar la choza. An Nam y An Chuyen discutían con detalle cómo organizarla. Debía haber espacio suficiente para dormir, un pequeño rincón para que Shoai jugara, y sobre todo una cocina aparte para que el humo no afectara a la salud de la niña. An Chuyen fue rápidamente a cortar bambú, y gracias a su tractor pudo traer grandes cantidades. Yo, mientras cuidaba a mi hija, ayudaba a cargar y alcanzaba los tallos de bambú para que ellos los ataran y levantaran la estructura. Uno a uno los postes fueron colocados, cada nudo se ajustaba con fuerza, y poco a poco la estructura fue tomando forma. En tan solo una tarde, el esqueleto de nuestra pequeña casa se alzaba firme en medio del terreno vacío. An Chuyen miró la choza, sonrió y dijo: ayudarte a construir un lugar que te proteja de la lluvia y del sol ya me hace sentir feliz. Yo me quedé en silencio, solo pude agachar la cabeza y agradecer. Por mi culpa, ustedes dos han tenido que esforzarse demasiado. En ese instante, aunque el sudor nos empapaba dentro de mí, sentí un calor inmenso. Sabía que aquella pequeña choza no estaba hecha solo de bambú y hojas de palma, sino que estaba construida con cariño y con la solidaridad de personas bondadosas. Esa misma noche mi hija Shoai y yo decidimos quedarnos allí en nuestro nuevo terreno, aunque la choza aún estaba inconclusa. Era apenas un espacio pequeño con unas paredes improvisadas, pero para mí ya significaba el inicio de un verdadero hogar. Ang Nam y An Chuyen me dijeron que al día siguiente irían a comprar hojas de palma para techar. Entonces la choza se convertiría en una casa de verdad, un lugar donde mi hija y yo podríamos vivir tranquilas. Al caer la noche, una brisa suave recorría el terreno vacío. Yo me acosté abrazando a mi hija en mis brazos y de repente sentí una paz extraña. Después de tantos días viviendo en la incertidumbre, por fin pude susurrarle: Shoai, a partir de ahora podemos empezar de nuevo. Entendía que la vida todavía nos traería muchas dificultades, pero al menos ya teníamos un lugar al que volver después de cada jornada dura. Esa pequeña casa, aunque solo fuera una choza de bambú con techo de palma, guardaba en su interior esperanza, cariño y protección. Desde ese momento, decidí que me esforzaría más, que trabajaría para construir una vida estable y darle a mi hija una infancia plena.
y en mi corazón empezaba a crecer la fe en un mañana más luminoso.